Impacto de la Guerra de Independencia. Objetivo de la clase: analizar el proceso de independencia de Chile en cuanto a sus consecuencias sociales, económicas y políticas. La Guerra de Independencia permitió que Chile se organizara políticamente de forma autónoma, pero también generó graves problemas de pobreza y desequilibrio social, debido a la crisis económica que siguió a la guerra. A tu juicio, ¿por qué los procesos revolucionarios tienen consecuencias económicas, sociales, tan graves? Consecuencias económicas. Al finalizar la Guerra de Independencia, el país entró en una profunda crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las actividades productivas, salvo en el norte minero, donde no hubo enfrentamientos. La destrucción de los campos causada por la guerra, el cierre del mercado peruano y los gastos que debieron afrontar los nuevos gobiernos, sobre todo para cancelar la deuda contraída con Gran Bretaña. Según el historiador Sergio Villalobos, 1984, comillas, el gasto fiscal, que en 1810 llegaba a unos 600.000 pesos, subió a 2 millones de pesos, sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se sustentaban con los recursos del territorio que ocupaban eventualmente. Recargo en los impuestos, nuevas cargas, excepciones arbitrarias e inorgánicas y enriquecimiento de todo tipo solventaron el gasto y deterioraron la riqueza privada. Además, hubo destrucción de los bienes rurales, disminución del gasto e incautación de los predios de los enemigos, practicada por ambos bandos, que llevaron la pobreza a los campos y afectaron la fortuna de la aristocracia y del sector medio agrícola. Como consecuencia, la hambruna asoló la población y las autoridades locales, jueces, párrocos, cabildos, obispados, intendentes y demás, debieron echar mano de los pocos recursos de los que disponían para evitar rebeliones y motines populares. Impacto social. La Guerra de Independencia impactó fuertemente a la población, pero no modificó la estructura de la sociedad colonial. En efecto, la élite aristocrática terrateniente, ahora representada por los criollos, siguió al mando del Estado, en tanto que los sectores populares, compuestos por una variada gama de peones, labradores, campesinos, mineros, soldados de baja gradación, vagabundos y andantes, no vieron modificada sustancialmente su forma de vida. Muy por el contrario, la crisis económica que siguió a la guerra empobreció aún más a estos sectores y provocó un aumento del bandidaje rural y el vagabundeo. Según la historiadora María Angélica Illanes, 1990, la guerra causó también un relajamiento general del orden. Así, por ejemplo, en el norte minero, un espacio que de por sí era fronterizo, los reclutamientos forzosos tuvieron como consecuencia la disminución y disgregación de la población. Además, que se hiciera común que los peones mineros sustrajeran de diversas maneras parte de la producción, es decir, robaban metales. Diversos factores contribuyeron a que la estructura social colonial se mantuviera en Chile independiente, prácticamente sin modificaciones. Entre ellos podemos mencionar el escaso desarrollo de la industria local y de una economía organizada productivamente. En un primer momento, esto se explicaba por las restricciones impuestas por España a la economía de sus colonias. Más adelante fue la conducción de los distintos gobiernos la que contribuyó a mantener la misma estructura económica y social, que siguió favoreciendo a la élite en desmedro de los sectores social productivistas, artesanos, por ejemplo, como ha investigado el historiador Gabriel Salazar. El nuevo papel político de los militares. La participación de los militares en el ámbito político es de larga data en América Latina. Dicha participación puede explicarse por diversos factores, tales como una débil institucionalidad política, una estructura económica que tiende a la desigualdad y marginalidad social y la percepción de que la disciplina militar contribuye a superar el caos o desorden político, haciendo más gobernable la nación.
El proceso de independencia de América fue un ejemplo de dicha presencia militar, y Chile no fue la excepción. En efecto, desde los inicios del proceso independentista, la presencia del ejército chileno fue fundamental, tanto para enfrentar la guerra contra los realistas como para asumir en la conducción de la naciente nación. La mayor parte de los criollos que pertenecieron al ejército provenían de familias acaudaladas. Y como ya hemos visto, una de las aspiraciones más grandes de estas familias era tener participación en los ámbitos de toma de decisiones, es decir, en la política. Gracias a sus hazañas, los jóvenes militares lograron reconocimiento y una mayor intervención e influencia en los círculos de poder. Este fue el caso de José Miguel Carrera, Bernardo Higgins y Manuel Rodríguez, entre otros, quienes asumieron importantes cargos políticos una vez finalizado el proceso de independencia. La carrera militar se transformó así en un importante medio de ascenso político, que se demuestra, por ejemplo, en la trayectoria del general Ramón Freire Serrano, quien desempeñó un rol importante en la conducción política del país al asumir como director supremo en 1823. Inserción en el concierto internacional. Tras la Guerra de Independencia, los países de América se abocaron a la consolidación de los estados nacionales y a la construcción de una política exterior que les permitiera su adecuada inserción en el concierto internacional. En términos económicos, la ruptura del monopolio comercial impuesto por España durante la colonia permitió la aplicación de un modelo económico basado en la libertad de comercio. Países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña incorporaron abiertamente a América Latina en sus circuitos comerciales. Les vendían productos manufacturados como vestuario, maquinaria y bienes de consumo, a la vez que se proveían de materias primas como productos agroganaderos, cacao, tabaco, plátanos, carne, lana, etc., y mineros como cobre, salitre, etc. Con el fin de dinamizar sus economías, los países americanos contrataron créditos, especialmente con Gran Bretaña, lo que significó que la deuda externa americana alcanzara la sideral cifra de 250 millones de dólares hacia 1850. En el ámbito político, las relaciones internacionales de los países americanos estuvieron marcados por la doctrina Monroe, proclamada por el presidente estadounidense James Monroe. En su mensaje anual a la nación, el 2 de diciembre de 1823, sintetizaba en la frase América para los americanos. La declaración estaba dirigida en particular a las monarquías de Rusia, Austria, Prusia, Francia y España, firmes defensores del absolutismo. Se trataba fundamentalmente de una advertencia de que cualquier intento de establecer colonias en el continente americano sería asumido como una agresión contra Estados Unidos. Ese mismo año, un ejército francés denominado los 100.000 Hijos de San Luis había invadido España, derrocando al gobierno liberal y restaurando el poder de Fernando VII, quien tenía claras pretensiones de recuperar los territorios americanos recientemente independizados. Por este motivo, los grupos independientes entendieron la doctrina Monroe como una demostración de apoyo por parte de los Estados Unidos, aunque más tarde quedó en evidencia que esta doctrina justificó la política imperialista de este país en relación a América.